Es un placer para mí darles la bienvenida nuevamente a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar, vamos a ir juntos al capítulo 17. Como recordarán, es esta oración del Señor antes de morir a favor de sus discípulos. Y ya hemos estudiado los primeros 5 versículos que tenían que ver con esa parte cuando el Señor ora por sí mismo encomendándose al Padre. Ahora llegamos al versículo 6 y aquí vamos a notar un cambio porque el Señor va a comenzar a orar también por sus discípulos. Vamos entonces, si les parece, a leerlo juntos, capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 6, que dice así: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo tuyo es mío, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Dejamos aquí nuestra lectura. Sería interesante, por supuesto, leer todo el capítulo. Si tienen la ocasión, léanlo varias veces, prestando atención a cada detalle para estar bien familiarizados con los detalles. Ahora, lo que vemos, como decía, pues es que el Señor sigue orando, intercediendo, ahora a favor de aquel grupo de discípulos que tenía allí mismo, con él. Eso es importante notarlo. Luego, más adelante, veremos que en el versículo 20 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Luego va a orar por nosotros, que hemos creído en Cristo, por la palabra de ellos, que nos ha sido transmitida a través de la Biblia. Pero en estos instantes está orando por aquel grupo de creyentes, de discípulos cercanos que tenía alrededor de él, esos 11 discípulos, una vez que Judas había salido. ¿Y cuál es el propósito de su oración? Bueno, está intercediendo por ellos, comienza aquí ya su labor de intercesión como sumo sacerdote, intercediendo a favor de ellos de cara a lo que tendrían por delante una vez que el Señor Jesucristo hubiera partido para estar con el Padre. Ellos pues tendrían momentos muy difíciles de prueba, pero también tendrían una misión que desarrollar, que llevar a cabo, que el Señor les iba a encomendar. Y todo eso sería totalmente imposible sin la labor que ya comienza aquí el Señor de intercesión a favor de ellos. Tendrían que ser sostenidos desde el cielo, como lo habían sido sostenidos por el Señor mientras estuvo con ellos en la tierra. Aparte de esto, ni usted, ni yo, ni ellos, ni nadie podría hacer nada adecuado para el Señor. Ahora vamos entonces ya a nuestro texto. Dice el versículo 6, comienza diciendo: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre. Y debemos comenzar preguntándonos qué significa esto de manifestar el nombre de Dios. Si ustedes han seguido estos estudios, ya en más de una ocasión hemos hablado que el nombre es el sustituto de lo que es la persona. Esto, bueno, pues con nosotros nos sigue ocurriendo lo mismo. Cuando escuchamos el nombre de una persona, automáticamente viene a nuestra mente desde su fisonomía, cómo es, su carácter, cosas que hemos vivido con él. Es increíble cómo solamente pronunciar un nombre, yo digo José, Francisco, María, y automáticamente viene a su mente una persona que conoce con ese nombre, y no viene solamente el nombre o la cara, sino que viene si usted se fía de ella, si no se fía, si tiene una buena relación, una mala relación, en fin, tantas y tantas cosas. Ocurre lo mismo con el Señor. Conocer el nombre de Dios es conocer a la persona del Señor. Y esto es lo que hizo el Señor Jesucristo, manifestarnos esa persona que de otro modo no conoceríamos directamente. Y lo manifestó de tal manera como nunca nadie lo había hecho ni lo puede hacer. ¿Y por qué razón? Bueno, porque el Señor Jesucristo, como nos dijo al principio del Evangelio, estaba
durante toda la eternidad en el seno del Padre. Él se encarnó, se hizo hombre, vino a este mundo y nos manifestó el nombre, nos manifestó la persona de Dios a cada uno de nosotros. Y esta labor, desde este punto de vista, tal como lo expresa aquí el Señor, ya era una labor cumplida con éxito. Dice, he manifestado, era una labor completada. Y está claro que este asunto de manifestar el nombre de Dios era importante para el Señor, muy importante. Lo menciona de hecho en cuatro ocasiones diferentes en este capítulo, en el versículo en el que estamos, en el 6, en el 11, en el 12 y en el 26. Manifestar tu nombre. Importante para el Señor y debería de serlo también para nosotros. Debe serlo, claro que sí. Porque al fin y al cabo todo nuestro progreso espiritual depende de que conozcamos el nombre de Dios, en este sentido en el que estamos hablando. Conocer cómo es Dios, su carácter, sus atributos. Y no solamente es importante para el Señor, también lo era, si ustedes leen con atención el Antiguo Testamento, pues encontrarán que allí los justos del Antiguo Testamento se expresaban de la misma manera, dando mucha importancia al nombre de Dios. Miren, por ejemplo, el Salmo 9, versículo 10, el salmista decía allí, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y no se refería a los que conocían el nombre de Dios como Jehová o como otros nombres que él tuvo con los que se manifestó en el Antiguo Testamento. No era que como se sabía en su nombre ya confiaban en él y estaban a salvo de todo peligro, no era esto, sino que estaban protegidos y su confianza estaba en el hecho de que conocían cómo era realmente ese Dios en el que habían creído. Esto es lo importante, ¿no? Miren, por ejemplo, el Salmo 20, versículo 7, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Lo mismo, ¿dónde está la confianza frente a los enemigos? Dicen, en el nombre de Dios. Pero no en el nombre de Dios como un talismán, algo que yo menciono como una frase para deshacer para producir un efecto. No, no es eso. No es eso. Se trata de conocer a Dios y vivir con Dios. Tener una relación personal con Él. Utilizar el nombre de Dios como eso, pues como una fórmula mágica, no lleva a ninguna parte. Recuerdo aquella historia de los israelitas en el Antiguo Testamento, cuando en la época de Samuel vienen los filisteos a atacarles y dicen, traigamos el arca de Jehová. Ya está, traigamos el arca de Jehová. Y traen el arca de Jehová y creen que ya están a salvo, porque el arca, el trono de Dios en esta tierra estaba entre medio de ellos. Sí, ¿y qué importancia tenía eso si no conocían al Dios que representaba ese arca? No lo conocían, era algo supersticioso. Traigamos el arca. Y al final los enemigos les vencieron. Y utilizar el nombre de Dios en ese mismo sentido, como ellos utilizaron el arca, pues no conduce a nada. Lo que realmente es importante para el creyente es que conozcamos bien el nombre del Señor. Más adelante el mismo Señor Jesucristo aquí en este capítulo 17, versículos 11 y 12, hablará de que pedirá al Padre que sus discípulos sean protegidos en el nombre de Dios. ¿Y cómo somos protegidos en el nombre de Dios? Conociendo a ese Dios. Y entonces podemos descansar bajo, como dice el Salmo 91, creo que es, bajo las alas del Altísimo, ¿no? De disfrutar de esa protección, de ese cuidado amoroso del Padre expresado allí de forma tan hermosa. Pero es necesario conocer a Dios. Todo esto me recuerda una historia en el Antiguo Testamento también, cuando Israel estaba cautivo como esclavo en Egipto, no habían conocido otra cosa, por generaciones habían vivido como esclavos allí en Egipto. Y en ese contexto, Dios le llama a Moisés y le dice, ves a sacar a mi pueblo Israel de Egipto. Y claro, Moisés de repente se asusta y dice, pero bueno, ¿quién soy yo? Ahora llego allí, me presento delante de los israelitas y les digo, seguidme, que nos vamos de aquí. No me van a hacer ni caso. ¿Y quién soy yo? Y si les digo, es que Dios me envía, me van a decir, pero ¿y quién es ese Dios? ¿Cuál es su nombre? Me van a preguntar. Fíjense, lo dice en Éxodo capítulo 3, versículo 13, cuando Moisés está dialogando con Dios y presentando sus dudas, ¿no? Razonables, yo creo que sí, ¿no? Por lo menos en ese momento. Dijo Moisés a Dios, he aquí
que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Fíjense cómo en este contexto del que estamos hablando, la importancia del nombre de Dios, Moisés lo tenía claro, indudablemente lo tenía claro. Llego yo y les digo, Dios me llama a sacaros, pero ¿qué Dios? ¿Cuál es su nombre? No le conocemos, esta es la idea. No sabemos quién es. Y entonces Dios le responde. Y dice en el versículo 14 y 15, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Así que Moisés fue y les manifestó, fíjense bien, cómo ahora la frase es la misma que estamos hablando aquí en Juan 17. Moisés fue y manifestó el nombre de Dios a los israelitas. Los israelitas creyeron que Moisés había sido enviado por Dios y creyeron en el nombre de Dios y Dios los liberó. Dios los libertó. Y exactamente esto es lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros, pero en un plano muy superior, evidentemente, porque Moisés era un hombre, un profeta, y el Hijo, el Señor Jesucristo, es Dios hecho hombre, que hay una diferencia abismal, infinita. Pero el principio al que estamos aludiendo es el mismo, manifestar el nombre de Dios. El Señor Jesucristo nos manifestó el nombre de Dios. Yo soy el que soy, que viene a significar, pues, alguien, un ser cuya existencia no depende de nada ni de nadie externo a él mismo. Un ser cuya existencia no depende de nada ni de nadie externo a él mismo. Él es el único ser realmente autosuficiente. Todos los demás es mentira. Cuando nos creemos autosuficientes nos engañamos miserablemente a nosotros mismos. ¡Qué tontería! Todos dependemos de alguien, menos Dios. Y entonces confiar en ese nombre, tal como se presentó Dios a Israel en aquel tiempo, o como se nos presenta a nosotros en el día de hoy, pues inspira confianza. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una promesa. Le puedo decir a mi hijo, hijo, mañana vamos a ir a tal sitio. Y pueden pasar tantísimas cosas de hoy a mañana para que yo no pueda cumplir mi palabra, aunque tenga todas las buenas intenciones y toda la voluntad y todo el deseo, pero pueden pasar cosas ajenas a mi voluntad que yo no puedo controlar, que me hagan, que en fin, que hagan que mi palabra no sirva para nada. He llegado el momento, ¿no? Porque no he podido cumplirla. ¿Va a pasarle algo parecido a Dios? Por supuesto que no, por supuesto que no. Dios es el único que existe sin depender absolutamente de nadie. Si Él dice algo, Él lo va a cumplir. ¿Puedes confiar en Él? Claro, Él es fiel a sí mismo, a su carácter, a lo que es. Y nada ni nadie le puede impedir cumplir lo que Él determina o lo que Él se propone. Así que los israelitas, bueno, cuando escucharon esto, pues se conmovieron. Ese Dios eterno está pensando en nosotros. Y se ha presentado aquí, fíjense, como el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios que Abraham ya está muerto, Isaac está muerto, Jacob está muerto, pero ese sigue siendo el mismo Dios, no ha cambiado. Soy el Dios de ellos, inmutable, eterno. Así que ellos estaban contentos y creyeron en Él. Y esto es lo que Cristo ha hecho también por nosotros. Lo que Cristo hizo por aquellos discípulos. Y ellos también creyeron en Él. Ahora, hay un asunto que creo que todos entendemos bien. Y es que el nombre de una persona adquiere nuevos significados según conocemos más de esa persona. Si yo acabo de conocer a una persona y he tenido con ella una experiencia mínima, cuando me mencionan ese nombre, sí, lo conozco, es fulano de tal, lo vi, tal, sí, hablamos de tal cosa, punto y final. Pero si yo convivo con esa persona por A, por B o por C durante años, colaboramos en proyectos, surge una amistad entre nosotros, entre nuestras familias, claro, cuando ya mencionen ese nombre ya no es solamente, sí, lo vi esa tarde y charlé con él un rato, ¿no? Hay todo un cúmulo de experiencias y de conocimiento detrás. Es decir, el nombre, el significado que tiene ese nombre puede ir creciendo según voy avanzando en mi conocimiento de la persona. Y eso es exactamente también lo que ocurre con Dios. Si ustedes observan el Antiguo Testamento, pues verán que Dios
se presentó a Moisés en este momento concreto del que habíamos hablado hace unos instantes como Jehová. Este es mi nombre y por él seré conocido por todas las generaciones. Pero luego usted sigue leyendo la Biblia y va a darse cuenta de que hay otros muchos nombres por el que Dios es conocido, por los que Dios es conocido. Y es que se añaden experiencias en la historia, en las vivencias de Israel con ese Dios, se van conociendo nuevos aspectos, nuevas características, nuevos atributos de ese Dios. Esto, en fin, es un estudio que llevaría muchísimo tiempo, pero que es increíblemente interesante. Estudiar los nombres de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Fíjense, por ejemplo, algunos de los nombres que he apuntado aquí. Elohim, Adonai, el Sadai, el Elión, el Olam, el Todopoderoso, Jehová Yiret, Jehová Nisi, Jehová Salom, Jehová Sabaoth, Jehová Sama, Jehová Elohim Israel y tantos otros. Y detrás de cada uno de esos nombres hay nuevas vivencias, nuevos atributos de Dios que llegan a ser personales para aquellos creyentes, aquellas personas que convivieron y que disfrutaron de todo esto. Así que el nombre de Dios es realmente muy importante y Cristo lo manifestó con una claridad absoluta, como nunca antes. Y miren que antes ya Dios se había revelado mucho, pero en Cristo hay una revelación plena y absoluta de quién es Dios. Continúa diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahora, yo quiero aclarar, y creo que esto lo entendemos todos los que leamos la Biblia, porque es un hecho muy evidente, que Cristo no solo manifestó el nombre de Dios a ese pequeño grupo de discípulos que le acompañaban en esa hora, ni mucho menos. Hemos recorrido ya el Evangelio de Juan un montón de capítulos y si no tienen bastante con el de Juan, léanse los otros 3 y verán que el Señor Jesucristo habló de su Padre Celestial a todo el mundo sin distinción. Manifestó cómo era Dios a todos, amigos y enemigos, los que creían y los que no creían. Lo hizo con todos. Así que no hay una manifestación exclusiva como tal vez algunos quieren hacernos creer. Pero aquí debemos entender quizás este grupo reducido que se encontraba con el Señor en estos momentos, que le habían sido dados por el Padre, evidentemente le habían sido dados por el Padre con una misión para cumplir. Y es por eso que está orando por ellos. Lo vamos a ver con mucha más claridad cuando vayamos avanzando en el resto del capítulo. Y si quieren ustedes comprobarlo, que recomiendo que lo hagan, léanselo ya entero y van a ver cómo el Señor Jesucristo está orando por estos discípulos concretos y por la misión que ellos iban a tener que realizar en este mundo. ¿Cómo deberían de hacerlo? ¿Qué cosas le preocupaban al Señor en cuanto a lo que podría surgir en esa misión y en esos proyectos que el Señor les encomendaba? Así que lo que el Señor está haciendo es orar por estos discípulos a los que había manifestado su nombre, sí, de una manera especial, porque también la labor que ellos iban a tener que llevar a cabo iba a ser muy especial. Esto siempre guarda una relación, ¿verdad? El Señor no nos va a enviar a realizar una misión si de antemano no nos ha capacitado. Y para capacitarnos, insisto, lo importante es conocer correctamente el nombre de Dios. Ahora, continúa diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Qué importante esto, ¿verdad? El Señor expuso el nombre de Dios, pero también les expuso su palabra. Por eso dice que han guardado tu palabra, la palabra que les había hablado, evidentemente. Les había dado su palabra. Así que estas dos cosas, esa manera especial de revelar el nombre de Dios a través de su palabra, de las palabras de Cristo. Y el resultado fue que escucharon las palabras, las guardaron y les llevaron a creer en Él, en Cristo. Muy importante esta conexión que tenemos aquí entre guardar la palabra, creer en Él, porque este es exactamente el medio por el que se produce la fe. Las palabras de Dios dadas a nosotros, cuando tenemos una actitud correcta frente a ellos, generan en nosotros la fe.
Miren lo que ya el Señor Jesucristo les dijo en este mismo Evangelio, capítulo 5, versículo 24, dijo así: de cierto os digo, el que oye mi palabra, ven el proceso, oír la palabra y cree al que me envió, oír la palabra, creer al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En otra ocasión el apóstol Pablo, un versículo muy conocido en Romanos 10, 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos recuerda, una vez más, que tal vez lo olvidamos, nos recuerda el poder divino que la palabra de Dios tiene en sí misma. La palabra de Dios tiene la capacidad de convencer a las personas de la verdad acerca de Dios. Así que si nos hiciéramos la pregunta, ¿y por qué tantas personas no creen en Dios? La respuesta la tenemos aquí: porque no leen, no escuchan la palabra de Dios. En tal caso escuchan cosas, opiniones de otros sobre la palabra de Dios, en la mayoría de los casos desgraciadamente negativas, comentarios de otros, pero no van a la palabra de Dios. Si fueran a la palabra de Dios, si fueran de una forma honesta, genuina, auténtica, deseando escuchar lo que allí dice, por supuesto que en el momento que la persona entra en contacto directo con la palabra de Dios y hay un mínimo de honestidad, no hay prejuicios, la palabra de Dios habla poderosamente a la persona. Dios obra el milagro de hablarles, independientemente de la capacidad intelectual de la persona. Dios obra. El problema es ese, que las personas no se acercan a la palabra de Dios. Parece que le tienen miedo, oiga usted. Yo, a lo largo ya de mis más de 40 años como cristiano, llevo toda mi vida leyendo la Biblia, ya lo saben ustedes, se lo he comentado otras veces, todos los días, dedico un buen tiempo a leer la Biblia. Y escucho comentarios de gente que dicen: la Biblia dice, la Biblia... Está clarísimo que no leen la Biblia, que han oído, como diríamos nosotros, han oído campanadas, no han entrado en contacto, han oído de lejos, pero no han entrado ahí. Y cada barbaridad uno tiene que escuchar, porque confunden lo que la Biblia dice, porque no la han leído, con lo que han visto en una película, porque ahora vivimos en la cultura del ocio, del entretenimiento. Entonces, usted no se puede fiar de lo que las películas dicen de la Biblia, ni aun cuando son películas entre comillas cristianas, porque hay muchas licencias de autor ahí y añaden detalles cinematográficos que no están en la Biblia. Hay que tener mucho cuidado. O directamente son películas pues que tienen como finalidad desprestigiar la Biblia, y entonces mezclan una cantidad de cosas que usted, la verdad con la mentira juntas, parece que hacer una buena mezcla siempre es la táctica del diablo, ¿verdad? Y uno se lo traga todo y se traga la verdad junto con la mentira, y luego sueltan la mentira como si fuera verdad. Qué bueno sería y qué recomendable que las personas leyeran por sí mismas la palabra de Dios, sin necesidad de un pastor ni de nadie, por sí mismas, a solas en su casa. Ahora, aquí nos dice que en el caso de los discípulos guardaron la palabra. ¿Qué significa esto? Pues probablemente no se refiere a que guardaron un mandamiento o una serie de mandamientos concretos que el Señor les había mandado. Digo, no se refiere principalmente a esto. Por favor, noten bien mis palabras, que estoy intentando usarlas correctamente. No se refiere principalmente a que guardaron algún mandamiento concreto, sino se refiere a la disposición de aceptar al Hijo, al Señor Jesucristo, de aceptar su mensaje y de aceptar su obra, en la medida en que lograban entender lo que Él les estaba revelando. Es esta disposición, guardaron mis palabras, tenían esta disposición de aceptar lo que ya les había mandado o lo que les mandara después. Esa es la disposición que Dios desea que haya en la persona. Es la disposición que hay en la persona de fe. Está dispuesto a escuchar con reverencia, como si proveyeran realmente de Dios mismo. Y por lo tanto, lógicamente, creerlas. Esto es lo que el Señor les había dicho también al resto de los judíos, que ellos no quisieron creer. Fíjense, por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 46 al 49, para que vean también que es una manifestación de la palabra de Dios a todos los hombres por igual. Luego vienen las diferencias por otras cosas, pero el Señor había manifestado su palabra a todos. Dice: yo la luz,
he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, fíjense bien, el que me rechaza y no recibe mis palabras, estamos hablando de disposición, no tienen la disposición de escucharle, por lo tanto rechazan sus palabras, que es lo inverso a lo que hicieron los discípulos. Al que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Padre me dio mandamiento de lo que he de decir y hablar. Pero ellos, los judíos incrédulos, como no tenían esa disposición, no querían creer en Él, pues ¿qué pasó? Pues que no recibieron lo que el Señor les decía, como si fueran palabras que provenían directamente del Padre. Así que esta disposición es lo importante en la persona. Luego, nuestro conocimiento de Dios va a ir variando, pero si tenemos la disposición, vamos a creer y cumplir con todo lo que el Señor nos mande. Porque claro, finalmente guardar su palabra, esto lo tenemos claro, no puede quedarse simplemente en entender y aceptar ciertas enseñanzas. Implica, debe traducirse en un estilo de vida obediente, coherente con lo que el Señor nos está mandando. Esta es una característica también, como otras que estamos viendo, esenciales en cualquier auténtico cristiano. Ahora, no deja de extrañarnos la expresión, han guardado tu palabra. Y mirando a los discípulos en este momento, pues nos damos cuenta de que distaba mucho de un guardar tu palabra de forma perfecta. Solamente unos minutos antes el Señor les había dicho, mira, ya aquí viene la hora, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Voy a quedarme solo, me vais a abandonar, en el capítulo 16, versículo 31 y 32. Pero ¿cómo dice entonces que habían guardado su palabra? Si le iban a abandonar. Bueno, es verdad, como creyentes, y esto desgraciadamente lo sabemos por experiencia y lo tenemos que aceptar, dolorosamente lo tenemos que aceptar, pues tenemos la disposición, pero a veces no siempre queda materializado de una forma clara, nítida, consecuente con lo que decimos creer. Pero, finalmente, si hay esa disposición, y fíjense que estoy repitiendo una y otra vez el tema de la disposición. Finalmente, si hay esa disposición, tengan por seguro que producirá el fruto adecuado. Solamente tienen que observar la vida de estos discípulos. Sí, es verdad, en aquellos momentos le abandonaron, pero leen la trayectoria que tuvieron posteriormente y se dan cuenta de que fueron hombres fieles que entregaron y dieron su vida por causa del Señor y del Evangelio. Continúa nuestro pasaje diciendo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ellos habían creído que el Señor procedía del Padre y que también todo lo que el Hijo, el Señor Jesucristo, les había dado, pues procedía también de ellos, del Padre. Todas las cosas, todas las palabras, esto va ligado, ¿verdad? Habían recibido todas las cosas, todas sus palabras, tan diferente, tristemente tan diferente a la actitud que habían mantenido los líderes religiosos del judaísmo, que cuestionaron a Cristo absolutamente por todo, y que cuando escuchaban sus palabras, ¿qué decían? Tú estás poseído por un demonio. Las dos cosas más terribles que le podían decir a un judío, tú eres samaritano, tú estás endemoniado. Bueno, terrible, ¿no? Y el Señor, bueno, pues en cambio con los discípulos ellos habían creído sus palabras. Notemos que lo que les había dado no era la fe, sino que les había dado sus palabras y ellos las habían creído. Esas palabras fueron las que produjeron en ellos la fe, mientras que en los otros no produjo fe. ¿Por qué? Porque no tenían esa disposición, porque no querían creer, sencillamente, porque no querían creer. Ahora, esto que estamos viendo, como la palabra y todas las cosas que el Señor les había dado, que incluyen también, por supuesto, pues los milagros y otras muchas evidencias que había presentado delante de ellos,
produjeron en ellos la fe. Y ahora surge una pregunta. ¿Son necesarias estas evidencias, estas razones para que la persona llegue a tener fe o no? Fíjense, la fe y las evidencias basadas evidentemente en la palabra, en todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha dado. Bueno, hay que decir varias cosas en cuanto a esto, pero creo que es un tema importante. La primera cosa es que la Biblia nunca nos da a entender que debemos de resolver absolutamente todas nuestras dudas antes de llegar a creer en Cristo. Por supuesto que no. Y de hecho, pues hay creyentes que en puntos concretos de su vida o en asuntos determinados pueden tener ciertas dudas todavía o ciertos interrogantes sobre cosas concretas que no entienden. Eso está claro. Pero creo que por otro lado sí que es cierto que las evidencias juegan un papel muy importante en el asunto de llegar a tener fe. Y esto es lo que el Señor está dando a entender aquí. Les dio todas las cosas que el Padre le había dado con el fin, ¿con qué fin? Con el fin de que llegaran a creer en Él. Así que Él no quería que la fe de los discípulos fuera un salto en el vacío, un suicidio intelectual, apagar el cerebro y tirar para adelante basándonos en las experiencias, pero nos sentimos bien, esto me gusta, pero el cerebro apagado. No. Hay que pensar para ser un cristiano. Y hay que analizar evidencias y hay que llegar a esas conclusiones. Sí. Y creo que esta es la intención indudable del evangelista una y otra vez. Miren que él, Juan, a diferencia de los otros evangelistas, cuando habla de los milagros de Jesús, él utiliza otra palabra, no dice milagros, dice señales, porque las señales apuntan en una dirección. Nos quieren conducir, nos quieren llevar a un punto concreto. Por lo tanto, ¿y cuál es ese punto? Bueno, pues que creamos en Él. Bueno, de hecho, si es que no hay ninguna duda, Él en el capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿qué dice? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que sí que hay una relación entre las evidencias y la fe. Dios ha dado todo lo necesario para que el hombre racional, el hombre inteligente pueda llegar a creer. La fe no es una cuestión absurda, la fe es una cuestión solamente para personas inteligentes que son capaces de analizar evidencia y tomar decisiones. Claro, depende de la disposición que luego ellos tengan frente a lo que Dios está revelando de sí mismo, dará un resultado o dará otro las evidencias. Pero las evidencias creo que están fuera de toda duda, que son convincentes y adecuadas para creer. Y esto que estoy diciendo no es algo que ocurre solamente con el Señor en los evangelios. Cuando ustedes leen la historia de los Hechos de los Apóstoles, pues se van a encontrar una y otra vez a los apóstoles dando cuenta de su fe frente a distintos grupos opositores. Es interesantísimo estudiar también Hechos de los Apóstoles y ver cómo la fe en Cristo es anunciada a los grupos más diversos. Léanlo con atención, que si judíos religiosos, que si el pueblo judío, que si gobernadores romanos, que si reyes, que si gente pagana e ignorante, que si los intelectuales en Atenas, que si... Bueno, el Evangelio es expuesto, o por ejemplo en Éfeso, frente a toda esta cuestión demoníaca de consultar a los dioses y otras cosas por ahí paganos. Bueno, el Evangelio es presentado en todos esos ámbitos y se dan razones del por qué el Evangelio es lo que hay que creer y no las otras cosas. Es interesantísimo verlo así. O sea que sí que hay este elemento de evidencias basados fundamentalmente en la palabra de Dios que conducen finalmente a la fe. Porque muy importante que guardemos esto en nuestro corazón, porque nos tratan de tontitos, como si la fe fuera para gente absurda. No, se equivocan. La fe es para gente que piensa y que razona. Los que no lo hacen llegarán a tener otra cosa, experiencias que se desvanecerán, pues
pues, y saldrán volando en cualquier momento, porque si no está atado bien el nudo es como el globo que inflas, si no lo atas, en el momento que se te suelta, empieza a dar vueltas y así les pasa a algunos, ¿no? Que su fe no está atada, no está asociada, no han entendido el porqué de las cosas, simplemente se han dejado llevar por experiencias y eso no conduce a ninguna parte. Así que el Señor está contento, creo que hay que leerlo así, con este tono, el Señor está contento de que ellos, habiendo analizado todas esas cosas que Él les había dado, su palabra, habían creído en Él. Fíjense cuando Él dice, han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo creo que hay que leer esto con un tono de profunda satisfacción, de complacencia por parte del Señor. Esto es lo que le agrada al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11. Y aquí el Señor está contento de que ellos le agrada la fe de estos hombres. Bueno, continúa diciendo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Bueno, desde una perspectiva puramente humana, estos discípulos aquí eran tan poquitos en número, tan poquitos, iban a quedar tan solos en el momento que el Señor partiera para estar con el Padre. Así que el Señor comienza a orar por ellos como el buen pastor, como el buen pastor. Ellos eran su rebaño y Él los había guiado a lo largo de todo su ministerio, pero ahora se disponía a partir con el Padre y los iba a dejar solos en este desierto, en este mundo hostil. Así que el Señor ya empieza aquí, como he dicho antes, su labor, su ministerio como abogado, del que nos habla 1 Juan capítulo 2, versículo 1, y también como sumo sacerdote, que intercede por nosotros, que nos ofrece completa seguridad a los creyentes. Miren, por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Ahora, en fin, no puedo, desgraciadamente, ya no me gusta hacerlo, pero lo hago constantemente, lo reconozco y no me encuentro a gusto, pero lo hago. Este versículo es uno de los versículos principales del calvinismo para demostrar algunas cosas. Yo creo que la lectura sencilla del pasaje no nos lleva a las conclusiones que ellos llegan, pero como ellos hacen tanto énfasis, y usted puede leer comentarios de este pasaje uno detrás de otro, y la mayoría pueden ser fácilmente de esta teología reformada, pues van a encontrar que de este pasaje se extraen un montón de doctrinas que yo creo que no están aquí. Y me siento en el deber, como digo, un poco avergonzado de tener que tratar de estas cosas, a pesar de que a algunos les puedan aburrir. Fíjense que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y ellos sacan la conclusión de lo que está tratando aquí es de la salvación. Salvación, fíjense, yo antes he hablado creo que en el contexto está claro que es intercesión por un grupo de creyentes de cara a una labor que tienen que realizar después. Pero ellos hablan de la salvación de un grupo selecto de personas y claro está, pues quedando fuera, descartados por completo. Esos son los elegidos, los favoritos, pero luego están los del mundo, que esos quedan excluidos completamente de la salvación, son del mundo. Y por lo tanto, pues sacan ellos de aquí la doctrina de la expiación limitada, es decir, que Cristo no murió por todos los hombres, sino que solamente murió por estos, por los que ahora aquí está orando, que son los elegidos. Pero ¿es esto realmente lo que enseña este texto? Ya digo que creo que cualquier persona que lea el Evangelio de Juan sin unas gafas puestas de determinado color lo va a ver todo muy claro, pero como te las pongas de color, lo vas a ver todo ese color, ¿no? Miren, hay un caso, una cuestión que a mí para empezar me enfada, realmente no sé cómo decirlo, pero me disgusta muchísimo. Y es que yo leo muchísimos comentarios para preparar cada material que expongo. Y en fin, una de las cosas que me disgusta, como digo, es que cuando llegan a este pasaje dicen, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. El mundo son los malos, son los que no han sido elegidos para la salvación, entonces no les va a quedar otra nada más que perderse. O sea que el mundo aquí son los reprobados, los que no van a salvarse. Pero estos mismos comentaristas, cuando llegan al capítulo 3 de Juan, que ya han pasado por ahí, los mismos comentaristas, cuando dice allí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna,
Cuando allí dice mundo, esos mismos comentaristas interpretan mundo no como los reprobados, no como los que están perdidos, no, sino como los elegidos de entre el mundo. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un término, el término mundo, en un caso sean los reprobados, los que no se van a salvar, y en otro sean los que han sido elegidos de entre el mundo para ser salvos? O sea, ¿cómo se puede entender eso? Porque evidentemente son dos significados totalmente contrapuestos. Y lo comentan con toda tranquilidad, sin ruborizarse, sin ningún tipo de vergüenza, como si la cosa fuera lo más natural del mundo. Oiga usted, está claro que ahí hacemos que las palabras se ajusten a lo que yo quiero que se ajusten para que coincidan con mis presupuestos teológicos. Pero no podemos llegar a la Biblia de esa manera. Eso es deshonesto. El mundo es mundo. El mundo, en el Evangelio de Juan, infinidad de veces es eso, el mundo hostil contra Dios, rebelde contra Dios. Es ese mundo al que Dios ha amado. Es por ese mundo por el que ha entregado a su Hijo unigénito. Así que cuando aquí dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no debemos de entender que no esté amando a ese mundo perdido y pecador y que solamente ame a un grupito selecto, que en ese momento eran 11, de creyentes. En cuanto a que fueron dados por el Padre, bueno, yo ya de esto he hablado antes, en el versículo 2, le remito allí al estudio que dimos del versículo 2. Ellos habían sido dados por el Padre al Hijo, evidentemente. Ellos eran ya creyentes, temerosos de Dios antes de que Cristo viniera a este mundo. Pero cuando Cristo vino a este mundo, el Padre se los encomendó, claro, y Él se manifestó a ellos. Y ahí llegaba una cuestión clave, fundamental para la fe de ellos y la nuestra también. Aceptar a Cristo como aceptaban a Dios. Recuerdan, ¿no? En Juan capítulo 14, versículo 1. Creéis en Dios, creed también en mí. Creer de la misma forma. Esto tenía su dificultad. Creer que Cristo había salido de Dios en esencia, que era Dios mismo, que era el Hijo, tal como utilizaba él este término, esto fue un choque enorme, ¿no? Y llegar a aceptar, creer en Cristo como Dios y que eso no les alejaba de su fe en el Padre, pues era una cuestión compleja. De hecho, esto era lo que el Señor les estaba demandando y era lo que ellos habían creído. Lo acaba de decir hace un momento. Cuando el resto de los judíos de aquel tiempo habían considerado una blasfemia que Cristo fuera el Hijo de Dios que había salido del Padre. De hecho, ¿cuál fue la causa final por la que crucificaron a Cristo? No fue porque dijo soy el Hijo de Dios, y ellos lo entendían en ese sentido de, no como yo que soy hijo de Dios por adopción, no, sino que él, tal como él lo decía, y ellos lo entendían, no había ningún equívoco allí, estaba clarísimo lo que pretendía el Señor, y ellos lo entendieron, lo cogieron al vuelo, lo entendieron inmediatamente, y el Señor no hizo ninguna aclaración, y ellos le dijeron, tú eres un blasfemo porque te haces igual a Dios. Y esa fue la razón por la que le condenaron. Mateo capítulo 26, versículos 63 al 66. Así que esa persecución contra el Señor, que continuó luego contra sus discípulos, porque ellos confesaban que Cristo había venido del Padre en esos mismos términos, pues despertó la misma persecución contra ellos que habían tenido contra el Señor. Y por eso tal vez Juan escribió más tarde en su primera epístola, todo aquel que niega al Hijo, en este sentido, todo aquel que niega al Hijo, que el Hijo sea Dios, hecho hombre, venido del Padre, con una misión, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Así que, ¿eran suyos? Sí. ¿Se los había dado el Padre? Sí. ¿Con qué finalidad? Con manifestar al Padre. Y ellos creyeron en Él. Y era importantísimo este asunto. Ahora, ¿por qué el Señor entonces no ora aquí por el mundo? ¿Acaso no los amaba y no iba a interceder por ellos? Esta sería una cuestión que, en fin, es la que plantean los teólogos calvinistas, ¿no? ¿Por qué no ora el Señor aquí por el mundo? ¿No los amaba? ¿No iba a interceder por ellos? Bueno, vamos a ir aclarando cosas. Primera cuestión. Cristo ama al mundo y Cristo intercede por el mundo y Cristo es el único mediador que el mundo tiene para acercarse a Dios. Y Cristo se ofrece por todo el mundo. Indudablemente. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 6.
palabras inspiradas por Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Noten bien, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y añade, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se entregó a sí mismo en rescate por todos, no por algunos, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí no hay duda, el Padre quiere a todos el Padre y el Hijo aman a todos los hombres y quiere que todos los hombres se salven por igual, a no ser de que Dios sea un mentiroso, y esto es imposible. Quien afirme eso es que no conoce a Dios. Dios tiene una sola palabra, no tiene dos. Si dice que quiere que todos los hombres se salven, es porque quiere que todos los hombres se salven. Algunos comentaristas dicen de este pasaje, dice, bueno, el quiere de aquí no es un quiere profundo, real, es como con la boca pequeñita que decimos nosotros, ¿no? No, oiga, mire usted, eso es vergonzoso hablar así de Dios, que un creyente hable así de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Él se ha propuesto como mediador entre Dios y los hombres. Y se ha entregado por todos los hombres, para rescate de todos los hombres. Así que, por favor, aquí no hay ninguna duda en si Cristo amaba a todos los hombres perdidos del mundo. No hay ninguna duda. De hecho, sigue amándolos. Después de que le crucificaron, sigue amando a los hombres. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro, habiendo comenzado ya, después de que el Señor resucitara y ascendiera al cielo, pues los apóstoles, Pedro especialmente, pues habla con aquellas multitudes reunidas y les predican el Evangelio. Y les dice allí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Acaban de crucificar a Cristo. Pero Cristo resucitó y ellos lo sabían. Allí no había forma de negar la resurrección. No, y los teólogos y todos los liberales de hoy día, los modernistas, niegan la resurrección de Cristo. Pero ellos estaban allí, sabían lo que había pasado, lo sabía todo el mundo. Y ahora de repente les dice, vosotros matasteis, crucificasteis a Cristo y Dios lo ha resucitado y ellos saben que es verdad. Y por eso dicen, ¿qué haremos? Bueno, si Dios realmente no los amara, directamente los habría mandado al infierno. Y eso, en lógica, por lo menos en nuestra lógica humana, sería lo que habría de esperarse. Pero aquí viene la gracia de Dios. Dios dice, por medio de sus apóstoles, no, Dios os va a recibir. Dios os quiere salvar. Dios está preocupado por vosotros. Creed en Él, en su Hijo Jesucristo, como os habéis negado hasta ahora en creer en Él como el Hijo del que hemos hablado hace un momento. Creer en Él así y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sed salvos de esta perversa generación. Hay un ruego constante para que ellos piensen, para que ellos salgan de donde están, de ese círculo tóxico en el que les habían metido en gran medida sus propios líderes religiosos, salieran y creyeran en Cristo. Claro que Dios ama al mundo pecador, aunque aquí evidentemente no está orando por el mundo, está orando por sus discípulos, pero eso no quita que el Señor tiene un interés genuino por el mundo perdido. No puede haber una prueba más grande que esta oferta que les sigue haciendo. Miren al Señor Jesucristo mientras estaba en la cruz. ¿Qué le dice al Padre? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, en Lucas capítulo 23, versículo 34. Y aquí mismo, cuando está orando por sus discípulos, ¿con qué finalidad ora por ellos? Fíjense un poco más adelante, versículo 21, ahora estamos en el capítulo 17 de Juan, nuevamente. Versículo 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y lo mismo en el versículo 18,
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Oiga, está orando aquí, en el versículo que estamos estudiando ahora mismo, está orando aquí por sus apóstoles, pero orando por ellos sí, excluyendo al mundo. Bueno, por el momento sí, pero miren lo que dice a continuación. Está orando por ellos, pero su finalidad es enviarlos a ellos, una vez que los haya afianzado en la fe, enviarlos al mundo para que el mundo sea salvo. Oiga, hablar de que este pasaje, esta oración del Señor es exclusivista, para unos poquitos elegidos, los favoritos, bien, todo muy bien, y los otros dejados fuera, esto no está en el espíritu del Señor Jesucristo cuando está orando por ellos. ¿Por qué dice entonces que no ora por el mundo en este momento? Bueno, porque tenía un propósito diferente, estaba orando por otra cosa, estaba orando por los discípulos como su sumo sacerdote, preparándolos para la misión que tendrían después. Y evidentemente no podría orar por el mundo desde esa perspectiva. Él no era su sumo sacerdote en ese sentido, porque no eran creyentes, pero era su mediador y siempre que quisieran podrían ser creyentes. Y mientras estuvieran en este mundo y el Señor les brindara oportunidades, claro. Y entonces se convertiría en su sumo sacerdote, pero hasta entonces no lo era. Cristo es sumo sacerdote exclusivamente para los creyentes, pero cualquiera que no sea creyente puede llegar a serlo si cree en Cristo y recibirá también esa bendición enorme de tener a Cristo como su sumo sacerdote. Ahora, ya digo, los comentaristas calvinistas pues nos quieren hacer creer que aquí Cristo está orando por la salvación de los discípulos, de sus elegidos, y que el mundo, pues los otros quedan fuera, excluidos, que no iba a morir por ellos. Pero creo que esto no tiene nada que ver con lo que está aquí diciendo. No está aquí diciendo eso. Aquí está orando por sus discípulos como sumo sacerdote, pero luego más adelante va a manifestar el mismo interés por aquellos que no son todavía sus discípulos, que están perdidos en el mundo, y va a enviar a sus discípulos a un mundo hostil, a riesgo de sus propias vidas, para que esas personas del mundo malvado lleguen a conocerle personalmente también. No hay nada en la oración del Señor que dé la sensación de que el Señor quiera elevar a un grupo de favoritos por encima de los demás. Es como se sienten los calvinistas cuando hablan de esto. Yo soy de los elegidos. Lo siento por el mundo, con esa mirada de condescendencia, de, bueno, qué mala suerte han tenido, pero yo soy de los elegidos. Pero no hay nada de todo esto aquí. No se lo crean, por favor, no se lo crean. Dios siempre ha amado al mundo. ¿Por qué el mundo se pierde si el Señor quiere que se salven? Que esa es una cuestión que plantean los calvinistas. Bueno, pues porque ellos no aceptan que el ser humano tiene la libertad para escoger la salvación. Habrá muchas cosas en las que no puede tener libertad para tomar decisiones, pero esta el Señor se la garantiza. Y es así, Dios quiere que sea el hombre, el ser humano, quien decida creer o no creer. Porque solamente así el ser humano es responsable de sus actos. Si no, Dios sería responsable tanto de que crean o de que se condenen. Y eso no puede ser responsabilidad de Dios. Que Dios envíe a personas al infierno porque Él quiera sin nada más. No puede ser. Claro, Dios hace todos los preparativos, como buen padre. Unos padres igual tienen un hijo y ya antes incluso de que hayan nacido, pues ya han estado ahorrando para enviarlo a la universidad, para lo que sea, ¿no? Tienen su plan de ahorro. Luego el hijo pues tendrá todas esas posibilidades. ¿Las aprovechará o no las aprovechará? Pues mire, yo tengo 5 hijos y de los 5 hijos a todos los he intentado educarles de la misma manera, darles los mismos principios, han visto el mismo ejemplo en su padre y en su madre. Todos han tenido la posibilidad de convertirse y algunos se han convertido y otros no se han convertido todavía. ¿Por qué? Porque mire, cuando uno es padre, se da cuenta que uno no puede determinar a los hijos. Uno puede influir en los hijos, pero no puede determinar en los hijos. Porque Dios nos ha hecho así, de esa forma. Dios en su soberanía ha querido que seamos así. Somos diseño de Dios de ese modo. Y entonces, igual que un hijo, aunque tenga todo preparado por el padre para que siga un camino, puede decir, pues mira papá, a mí eso no me gusta, ahí te quedas con ello. De buenas o de malas, como quiera. O puede decir, ay, gracias papá. Bueno, pues existen las dos posibilidades. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando hablamos también de la salvación. Que aunque Dios desde la eternidad predestinó que su Hijo viniera a este mundo para
como el escogido de Dios para que todos aquellos que creyeran en Él se salvaran, pues hay muchos que a pesar de que está todo listo para su salvación, no la quieren. Pero eso no hace que Dios sea menos, todo lo contrario. Solamente un Dios tan grande y tan generoso puede hacer esas cosas. Continúa diciendo, y noten bien porque aunque continúa, esto guarda relación con lo anterior. Dice el Señor, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Así que, si en el versículo anterior veíamos que aquellos discípulos habían sido dados por el Padre al Hijo, en realidad lo que está diciendo aquí es que esos discípulos desde antes también habían sido del Hijo, ¿no? Porque si todo lo mío es tuyo y lo mío tuyo, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, pues evidentemente estos discípulos habían sido del Señor, del Hijo, tanto como del Padre, antes de que viniera a este mundo. Ahora, ¿por qué señala esto aquí? Bueno, una vez más, y en el contexto de lo que estamos estudiando, pues lo que nos quiere hacer notar es que los intereses del Padre y del Hijo son uno solo. Comparten todo, absolutamente todo. Todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. No hay dos intereses contrapuestos, sino hay un solo interés. Y esto, de cara a ese grupo pequeño, indefenso de discípulos que iban a quedar, ya digo, en un desierto, en un mundo hostil, enemigo, pues que el Señor ya garantice esto, el Padre y yo, juntos, porque sois nuestros, estamos por vosotros. Como había dicho en Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Las ovejas del Padre, las mías son de los dos. Y el Padre y yo cuidamos, somos uno, cuidamos de esas ovejas. No hay nadie superior al Padre. Estáis en las mejores manos. No hay peligro alguno estando aquí. Ahora, volvamos otra vez al asunto que mencionaba hace unos instantes. Si estos que fueron dados por el Padre al Hijo ya eran del Hijo antes, porque todo lo que es del Padre es también del Hijo, ¿en qué sentido entonces fueron dados por el Padre al Hijo si ya eran del Hijo también? Porque esta es la cuestión que tenemos que dilucidar, ¿no? Bueno, pues como vengo diciendo, y no me canso, pero ven ustedes que aquí esto se queda confirmado otra vez más, el Padre le dio al Hijo estos discípulos en el momento en que Él comenzó, asumió, vino a este mundo, se encarnó, con una obra a realizar, y el Padre se los encomendó para que, primero, los salvara, y segundo, los formara, los capacitara para la obra que habrían de llegar a realizar. En este sentido le encomendó algo que ya, por otro lado, eran también del Hijo. Así que esta es, creo, la cuestión fundamental aquí, ¿no? Y por otro lado, qué importante este versículo, ¿no es cierto? Sobre todo para aquellos que niegan la divinidad de Cristo, o aquellos que no creen que haya diferentes personas dentro de la Trinidad. Los dos, los que niegan la divinidad de Cristo, los que niegan que haya diferentes personas dentro de la Trinidad. Si consideran este versículo con atención, pues uno ve con toda claridad que el Padre y el Hijo son personas diferentes. Todo lo que el Padre tiene es mío y lo mío es, en fin, esta relación, ¿no? No hay lugar a dudas de que hay dos personas, pero al mismo tiempo hay una igualdad en esencia. Y esto no se puede negar, porque cualquiera de nosotros podría decir todo lo mío es de Dios. Claro que yo puedo decir todo lo mío es de Dios. Lo que no puedo decir es que todo lo de Dios es mío, porque Dios tiene infinidad de cosas que no son mías y que nunca van a ser mías. Su propia esencia no es mía. Y el Hijo, en este contexto en el que estamos hablando, que el Señor está hablando clarísimamente, pues Él puede decirlo con total naturalidad, todo lo de Dios es mío, todo lo del Padre es mío. Oiga, pues si no son iguales en esencia, es imposible que lo diga. No, ninguna criatura creada, ni aun el más sublime de todos los ángeles, podría decir esto. Pero el Hijo sí. Por lo tanto, pues que aquellos que niegan la divinidad del Hijo, o que existan varias personas en la Trinidad, pues tienen que reflexionar en este asunto, ¿no? Porque de otra manera no sé cómo lo van a explicar, la verdad. Y finaliza en nuestro pasaje hoy, dice, y he sido glorificado en ellos. Y esto sí que es asombroso, ¿no es cierto?
Porque cuando vemos todas las dificultades que estos discípulos tenían para entender lo que el Señor les decía, cómo ellos en esa misma noche estaban tan interesados a veces en sus propias cosas y no en lo que el Señor estaba haciendo por ellos, uno se pregunta cómo había sido glorificado por ellos, ¿no? Y algunos han interpretado que se refería al hecho de que una vez que el Señor finalizara su obra de salvación, muriera y resucitara, pues esas personas que creían en Él serían trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y entonces eso produce evidentemente un agradecimiento en las personas, qué duda cabe, y glorificaría a Dios. Bueno, pues esto es una cuestión que es indudable, ¿no? Cada vez que la vida de una persona es transformada porque llega a conocer a Cristo, esto da gloria a Dios, indudablemente. Y cuando anunciamos su nombre a las personas que no le conocen, eso da gloria a Dios, evidentemente. Pero noten bien que aquí no está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro, sino de algo que ya ha ocurrido, un hecho consumado. Dice, he sido glorificado por ellos. ¿Y cómo había sido glorificado por ellos hasta este momento? Volvemos a lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta sesión. Tan diferente la actitud de estos discípulos en contraste con la de los judíos en general, ¿no? Sobre todo sus líderes religiosos. Ellos no habían querido reconocer a Jesús como el Mesías, como el enviado por el Padre. Todo lo contrario, hemos visto que en ocasiones le habían insultado, acusándolo de blasfemo, de impostor y de tantas otras cosas muy feas. Pero los discípulos, en contrapartida, pues habían creído en Cristo, que había venido del Padre, dice aquí, y que había salido de Él, y que todas las cosas que Él les había dado a ellos eran las que el Padre le había dado a Él para ellos. Habían creído en Él. Y creo que este tipo de reconocimiento de su naturaleza auténtica como Hijo de Dios, tal como estamos hablando, es lo que le glorificaba de verdad. He sido glorificado en ellos, porque ellos habían creído en Él. Creer, depositar la fe en Cristo y creer que Él ha venido del Padre, esto da gloria al Señor Jesucristo. Es reconocer ese carácter glorioso que Él tiene, reconocer quién es Él realmente en esencia. Así que esta es la forma en la que nosotros también, desde luego, podemos glorificar al Señor Jesucristo. Bueno, nuestro tiempo ha transcurrido. Son temas realmente apasionantes. Es verdad que hay algunas cuestiones un poco espinosas de vez en cuando, pero qué bueno enfrentarnos con todo lo que la palabra de Dios nos quiere decir e ir aprendiendo poco a poco de ella. Gracias les doy por habernos acompañado a lo largo de todo este tiempo. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias por su atención.